Tan solo en los Estados Unidos existen más de 500,000 trabajadores efectuando alguna labor de soldadura, corte o soldadura fuerte. Estas son actividades peligrosas que podrían presentar una combinación de riesgos tanto de seguridad como de salud para los empleados. La soldadura es una parte muy importante del proceso de fabricación de muchos productos industriales y de consumo. La soldadura también juega un papel vital en la industria de la construcción y es aplicada frecuentemente en la construcción de edificios, puentes y otras estructuras. La soldadura, el corte y la soldadura fuerte son todos muy peligrosos, por lo cual es importante que se observen las prácticas de trabajo correctas para prevenir lesiones, incendios y hasta explosiones. Este tipo de trabajo se menciona a menudo como trabajo en caliente a través de los marcos industriales y muchas veces se requiere un permiso especial de trabajo en caliente para llevar a cabo trabajos de soldadura u otras actividades relacionadas en las instalaciones. La seguridad y el bienestar de los trabajadores que efectúen labores de soldadura, corte o soldadura fuerte es la fuerza detrás de las normas de OSHA que cubren estas actividades. Los temas de este programa incluyen: ¿qué es el trabajo en caliente?, tipos de soldadura, tipos de corte, los riesgos de la soldadura, medidas de protección, requerimientos de ventilación, soldadura en espacios confinados, guía básica de seguridad. Este programa de capacitación examinará detenidamente algunos de los principales temas de seguridad y salud relacionados con la soldadura, el corte y la soldadura fuerte. En este programa de capacitación, soldadura significa cualquier tipo de soldadura, corte y soldadura fuerte de gas o eléctrica, y soldador significa cualquier operario de equipo eléctrico o de gas de soldadura y corte. Los plásticos también se pueden soldar, pero este programa se concentrará únicamente en la soldadura de los metales. La soldadura es el proceso de unir dos objetos diferentes fusionando sus superficies. Esto se logra mediante el calentamiento de los materiales hasta formar un baño de material fundido. Generalmente, se añade más metal a la mezcla mediante una varilla de soldar o varilla de relleno. Las soldaduras se hacen mayormente en metales similares. Si se hacen correctamente, estas serán tan fuertes como el material fusionado. La soldadura fuerte es el proceso de unir dos objetos metálicos diferentes mediante un tercer metal de relleno distinto. Los dos objetos son fusionados mediante un baño completo del metal de relleno fundido y sujetados hasta que la unión se solidifique. Esta unión es solo tan fuerte como el material de relleno, pero aún así puede ser muy fuerte. Corte significa exactamente lo que la palabra indica, corte de metal. En lugar de unir dos objetos metálicos individuales, el soldador remueve o corta una pieza de metal en varios pedazos. Existen muchos métodos diferentes de soldadura, los cuales usan una variedad de fuentes de energía para efectuarlos. Los dos tipos más comunes son soldadura por gas y soldadura por arco eléctrico. La soldadura oxiacetilénica es una forma de soldadura por gas y una de las más antiguas, y aún sigue siendo uno de los métodos de soldadura más populares. Se trata del uso de un combustible en combinación con oxígeno para producir una llama de alta temperatura. El acetileno es el combustible más comúnmente usado. Otros gases usados son propileno, el gas metilacileno propadieno, MAP por sus siglas en inglés, gas natural, hidrógeno, gas licuado de petróleo y gas propano. Estos gases son contenidos en cilindros para gas con reguladores y en combinación con un soplete, el cual es encendido con una herramienta de chispa. La soldadura por arco eléctrico une a dos metales mediante la creación de un arco eléctrico entre los metales base a unirse y un electrodo revestido de fundente. Un fundente es un agente de limpieza, un agente fluidificante o un agente purificador. A manera que se hace la soldadura, el revestimiento de fundente se desintegra, emitiendo vapores, los cuales actúan como un gas de protección. El fundente del electrodo también brinda una capa de escoria que protege al área de la soldadura contra la contaminación atmosférica.
Dos de los procesos de corte más comunes son por oxígeno y por arco eléctrico. El oxicorte es el proceso de calentamiento de un metal hasta ponerlo a rojo vivo mediante una llama de gas y el corte por un chorro de oxígeno a alta presión dirigido sobre la línea de corte. El corte por arco eléctrico es el proceso de fusión o corte de un metal mediante el calor extremo generado por un arco eléctrico. La soldadura se puede efectuar en una variedad de entornos, incluyendo espacios reducidos, al aire libre, bajo el agua, bajo tierra y hasta en el espacio sideral. La soldadura podría ser peligrosa e incluye riesgos tales como incendios, espacios confinados, lesiones oculares, inhalación de gases y humos tóxicos, choques eléctricos, cortaduras y exposición a una radiación intensa de rayos ultravioleta. Muchos de estos riesgos podrían ser eliminados en gran medida mediante controles administrativos y de ingeniería, prácticas de trabajo correctas y el equipo de protección personal. Uno de los aspectos más importantes de ser un soldador es el de poder identificar los riesgos de provocar incendios y de cómo poder evitarlos. Inspeccione siempre el área antes de hacer una soldadura. Muchos sitios requieren de un permiso. Si usted debe tener un permiso para soldadura, el cual es conocido a veces como permiso para trabajo en caliente, asegúrese de obtenerlo antes de comenzar su trabajo de soldadura. Las labores de soldadura producen por naturaleza chispas, escoria, metal fundido y superficies de trabajo calientes. Las chispas son la causa principal de incendios y explosiones. Se pueden desplazar por largas distancias, acarreadas por el viento, y son aún más peligrosas cuando caen de niveles superiores. Si el objeto que vaya a soldarse no se pueda mover, entonces todos los riesgos de incendio en el área que puedan ser removidos deberán ser trasladados a un sitio seguro. Los riesgos de incendio incluyen aquellos materiales combustibles tales como madera, ropa, papel, químicos, líquidos y combustibles. Se deberán usar guardas si no se pudiera remover el objeto que vaya a ser soldado o todos los riesgos de incendio. Las guardas o escudos de protección restringen el calor, las chispas y la escoria, protegiendo a los riesgos de incendio que no pudieran ser removidos y al personal en el área. Si el objeto que vaya a ser soldado no puede ser removido, y si los riesgos de incendios tampoco pudieran removerse, y si las guardas no fueran factibles, entonces no se debería efectuar ninguna soldadura. Si el tipo de trabajo a efectuarse requiere de guardas, entonces podrían ser necesarias ciertas precauciones adicionales. Cuando se presenten aberturas o grietas en el piso que no pudieran cerrarse, se deberán tomar medidas de precaución para proteger a los materiales de fácil combustión contra las chispas que caigan a través del piso. Se deberán tomar las mismas precauciones para los hoyos y grietas en las paredes, portales y ventanas abiertas o quebradas. El equipo apropiado de extinción de incendios se deberá mantener y tener listo para su uso inmediato. La vigilancia de incendios deberá mantenerse al menos por 30 minutos después de haberse concluido la labor de soldadura en donde pudiera ocurrir algo más que un incendio de menor importancia. El vigilante de incendios deberá estar capacitado, certificado y conocer la ubicación de las alarmas contra incendios y los procedimientos a seguir en caso de un incendio. OSHA requiere que un vigilante de incendios tenga un vasto conocimiento del sitio de trabajo. Ser un vigilante de incendios es un trabajo importante y crucial. La persona responsable de las labores de soldadura deberá inspeccionar el área y determinar las precauciones necesarias que deben tomarse, preferiblemente por escrito. Los pisos se deberán mantener limpios de materiales inflamables en un radio de 35 pies alrededor del área de trabajo. Los pisos inflamables deberán mantenerse mojados, cubiertos con arena húmeda o protegidos por capas a prueba de incendios. Una vez que los pisos se hayan mojado, se deberá proteger contra choques eléctricos al personal que use el equipo de soldadura por arco eléctrico. Se prohíbe la soldadura en las situaciones a continuación: en las áreas no autorizadas por la gerencia, cuando ha sido dañada la protección de los rociadores, en la presencia de atmósferas explosivas y en las áreas cercanas a los depósitos de grandes cantidades de materiales expuestos y altamente inflamables tales como azufre a granel, o pacas de papel o algodón. He aquí algunas otras medidas de seguridad. Cuando sea posible, remover a 35 pies del sitio de trabajo todos los artículos inflamables. De otra manera, estos deberían ser protegidos o aislados correctamente. Cierre todos los conductos y transportadores que pudieran llevar chispas. Cuando suelde en estrecha proximidad, proteja los muros inflamables con protectores o dispositivos de seguridad resistentes al fuego. Cuando suelde en paredes no inflamables, proteja los artículos de encender en el lado opuesto de la pared, preferentemente mediante la reubicación de esos materiales.
De no ser factible que se remuevan los materiales, se requerirá un vigilante de incendios. Si la soldadura se hace sobre una plataforma, un andamio o una pasarela, los soldadores y sus ayudantes deberán contar con protección contra caídas. Mantenga los cables de soldadura y demás equipo alejados de los pasillos, las escalas y de las escaleras. La gerencia tiene la obligación de ver por la seguridad de los trabajadores. Observe siempre las normas y reglamentos de la compañía. Al trasladar los cilindros de gas, asegúrese de que estos tengan el tapón de protección y que estén bien afianzados en una carretilla. Coloque siempre los cilindros en una posición vertical y sujetos a una carretilla o sujetarlos de otra forma. La soldadura no deberá efectuarse sobre tambores, barriles, tanques u otros contenedores usados hasta que estos hayan sido limpiados profundamente y se tenga la certeza absoluta de que las sustancias inflamables ya no se encuentran presentes. Todo tipo de tubería o conexión del contenedor también deberá ser desconectado o bloqueado. Todos los espacios, cavidades o recipientes huecos deberán ser ventilados para permitir el escape del aire o gases antes de soldar. Se recomienda purgar con un gas inerte como el nitrógeno. Los empleados deberán estar siempre protegidos contra los riesgos variados cuando suelden o trabajen cerca de las labores de soldadura. El equipo de protección personal adecuado puede proteger a los trabajadores y demás personas contra quemaduras, choques eléctricos, lesiones oculares, chispas y demás riesgos, y se requiere su uso en cada situación de soldadura. La protección ocular y facial adecuada deberá proporcionarse basado en el tipo de soldadura a efectuarse. No solamente se deberá proteger al soldador, sino que también a cualquier otro empleado que trabaje en la cercanía. Tal protección podrá incluir cascos de soldador, lentes de seguridad, gafas de seguridad, caretas, cortinas o combinaciones de cualquiera de estos. Toda la protección facial deberá cumplir con ciertos requisitos y normas de seguridad, tal como es requerido por OSHA. Los lentes deben tener una marca permanente que indique el fabricante y el número de tono. Aquí presentamos algunas normas de la guía de seguridad ocular y facial. Limpie e inspeccione los cascos de soldador y los lentes frecuentemente y consérvelos en buenas condiciones. Use lentes de seguridad con protección lateral y superior por debajo de los cascos de soldador. Asegúrese de que las gafas o los cascos tengan el tono o filtro adecuado a la labor. Tenga la protección facial y ocular puesta siempre que existan riesgos. Cuando sea posible, aísle el área de soldadura de las demás áreas con mamparas o cortinas diseñadas para absorber la radiación dañina de la soldadura. Observe todas las guías y procedimientos del fabricante para garantizar la protección ocular correcta. Debe usar la vestimenta de protección adecuada al soldar. La magnitud, la naturaleza y la ubicación del trabajo determinarán el tipo de vestimenta de protección necesaria. He aquí algunas guías generales de vestimenta de protección. Use una capucha a prueba de fuego debajo del casco de soldador. Usar tapones de oídos u orejeras podría ser adecuado para prevenir que las chispas calientes u otro material se metan a sus oídos y para protegerlo contra los ruidos fuertes. Use botas altas de piel para proteger sus pies y tobillos. También podría ser necesario el uso de protectores de botas contra fuego. No use pantalones con valencianas que pudieran recolectar chispas o metal caliente. Mantenga sus pantalones sobre las botas. Use siempre guantes aislados de soldadura resistentes al fuego, que estén libres de hoyos u otros daños. Reemplace todos los guantes desgastados o que presenten algún daño. La mejor ropa que pudiera usar es la hecha de lana o algodón pesado. Use camisas de manga larga con los puños abotonados y pantalones largos de servicio pesado. Mantenga abotonadas sus camisas. Asegure de que su ropa de protección esté seca, limpia y sin hoyos. Esto ayudará a prevenir que la ropa se incendie. Saque todos los objetos de sus bolsillos antes de empezar a soldar. Use delantales de cuero, chalecos y mallas cuando sea necesario. La ventilación es necesaria para mantener alejados del soldador y de los demás trabajadores en el área, y más específicamente de su área de respiración, a los vapores, gases y polvos. La ventilación adecuada se puede obtener por medio de formas naturales o mecánicas. La ventilación natural utiliza la corriente natural del aire a través de las puertas y ventanas abiertas. La ventilación mecánica manipula la corriente de aire con aparatos tales como abanicos, campanas,
o cabinas extractoras para mantener a los contaminantes por debajo del límite permitido de exposición. Si se efectúa una soldadura y se usan mamparas en todos los 4 lados, estas deberán ser colocadas de forma tal que no obstruyan la ventilación. Lo mejor sería colocar las mamparas aproximadamente 2 pies sobre el piso, a menos de que esto pudiera causar un riesgo de deslumbramiento a los trabajadores en su alrededor. Las emanaciones tóxicas, los gases y el polvo se deberán mantener por debajo del límite máximo permitido de exposición por medio de un tubo de escape local o sistemas generales de ventilación. La ventilación natural sería suficiente si cumple con el criterio a continuación. Si el área de soldadura cuenta con por lo menos 10.000 pies cúbicos por cada soldador, la altura del techo sea de por lo menos 16 pies de alto, no existen barreras que bloqueen el flujo de ventilación cruzada y que el espacio de soldadura no sea un espacio confinado. Si no se cumple con alguno de estos requisitos, será necesario el uso de la ventilación mecánica y deberá permitir el escape de por lo menos 2.000 pies cúbicos de aire por minuto por cada soldador, a menos de que se use un respirador de suministro de aire o campanas de extracción local o cabinas extractoras. Si se usan campanas o cabinas extractoras locales, estas deberán brindar un flujo de aire de por lo menos 100 pies lineales por minuto. Los materiales específicos que requieren medidas de ventilación mecánica incluyen compuestos de flúor, zinc, plomo, berilio, cadmio, mercurio, compuestos de limpieza, acero inoxidable. Cuando se efectúen soldaduras en espacios confinados, se deberán tomar en consideración y observar los requisitos específicos de OSHA concernientes al espacio restringido antes de que se pueda iniciar el trabajo. Algunas de las cosas a considerarse incluyen: ventilación. Los espacios restringidos deberán contar con la ventilación adecuada para prevenir el acumulamiento de materiales tóxicos o una posible deficiencia de oxígeno. Esto es aplicable al soldador, así como a los ayudantes y demás personal en los alrededores. Si no es posible una ventilación adecuada, se deberán usar respiradores de suministro de aire. En las áreas indicadas como zonas de peligro inminente para la vida, se deberá usar un respirador autocontenido. El oxígeno jamás se debería usar para ventilación. Los cilindros de gas y las máquinas de soldadura deberán mantenerse fuera de un espacio confinado. Cada vez que un soldador tenga que entrar a un espacio confinado por una alcantarilla u otra pequeña apertura, se deberá proporcionar un cabo de vida para remover al soldador en caso de una emergencia. El soldador es la persona que ingresa y deberá usar un arnés de cuerpo completo con un cabo de vida sujeto a los anillos del arnés. Cuando la soldadura de arco eléctrico sea interrumpida por cualquier plazo considerable de tiempo, tal como la hora del almuerzo o durante la noche, se deberá remover de sus recipientes todos los electrones. Todos los recipientes deberán ser localizados para prevenir un contacto accidental. Además, la máquina deberá ser desconectada de la fuente de energía. Para poder eliminar la posibilidad de un escape de gas por fugas o válvulas mal cerradas, las válvulas de los sopletes se deberán cerrar y apagar el suministro de gas en el cilindro. Apague siempre su equipo a la hora del almuerzo y después de su turno. Nunca lo deje sin supervisión en una condición de lista para su uso. Cuando sea práctico, el soplete y la manguera también deberían removerse del espacio confinado. Una vez que el trabajo se haya completado, el soldador deberá marcar cualquier metal caliente o brindar otras formas de advertencia para los demás trabajadores. Si está soldando en un espacio confinado, asegúrese de haber sido capacitado adecuadamente. OSHA tiene requisitos específicos de capacitación en cuanto a los espacios confinados se refiere. Algunas guías básicas de seguridad a observar en la soldadura. Nunca fume cerca de los cilindros de soldadura. Antes de soldar, inspeccione siempre su área y su equipo. Si el equipo necesita ser reparado, esto solo se deberá hacer por el personal capacitado. Suelde únicamente en las áreas autorizadas por la gerencia. Todos los materiales inflamables se deberán trasladar a una distancia de por lo menos 35 pies de distancia del área de trabajo, o se deberá proporcionar la protección de trabajo de soldadura. Use la vestimenta y el EPP adecuados. Inspeccione el EPP antes de usarlo. No use el EPP desgastado o defectuoso. Nunca inhale las emanaciones o los gases de una soldadura. Coloque su cabeza en una posición que la mantenga fuera de la zona de peligro. Siempre proporcione los métodos de ventilación correctos. Si tiene que usar un respirador,
Asegúrese de haber sido capacitado para esto y de ser competente en términos médicos y de haber pasado un examen físico. Si usted está soldando en un espacio confinado, una capacitación adicional sería necesaria para garantizar su seguridad. Recuerde que la soldadura es un trabajo importante y satisfactorio, y depende de usted hacerlo con seguridad.